Que vamos a presentar a la doctora Portilla en este taller de elaboración de rúbricas a través de casos. Decíamos que la doctora Mónica Portilla es PhD en educación en la Universidad Nacional del Cuyo, coordinadora del Centro de Investigaciones Pedagógicas Santaguinas y PESA, profesora de educación, pedagogía, currículo e investigación de la maestría, el doctorado en educación de la Facultad de Educación de la Universidad Santiago de Cali, investigadora del Grupo de Investigación en Ciencias de Educación Superior y Conceptos, CIEDUS, categorizado A1, con más de 15 años de experiencia en instituciones educativas de diferentes niveles en Colombia y Argentina, en cargos de docencia y gestión educativa, líneas de investigación, pedagogía, currículo, competencias e internacionalización de la educación. Entre sus publicaciones destacadas tenemos las competencias en la formación de profesores, estudio comparado Argentina y Colombia, competencias en América Latina, de las estrategias a los saberes académicos, las políticas de mundialización de la educación en América Latina, la evaluación continua a través de rúbricas sobre las prácticas pedagógicas, prácticas en enseñanza en competencias genéricas y resultados con pruebas nacionales en Colombia. Bien, con ustedes entonces dejo a ustedes a la doctora Portilla. Doctora, siga adelante. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, profesor Alex. Bienvenidos a todos los que se interesaron por este taller de elaboración de rúbricas a través de casos. De antemano agradecerle a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú por la invitación, por tengamos la posibilidad a los investigadores colombianos de poderles compartir estos recorridos investigativos que tenemos en estos temas de la evaluación, cómo vamos a poder llegar al uso de instrumentos como la rúbrica. Y también felicitarlos por la iniciativa de generar esta Convención Internacional de Profesor Digital 2030, que seguramente les va a permitir actualizar todos sus procesos educativos en línea con todas estas transformaciones que estamos viviendo en esta contemporaneidad. Bueno, este taller está organizado en 4 partes fundamentales. En un primer momento voy a hacer una exposición de lo que sería la evaluación a través de rúbricas, presentando un contexto general de la educación superior, sobre todo hasta llegar a esto, de por qué estamos hablando justamente de las rúbricas y por qué ha tomado tanta fuerza el tema de la evaluación de aprendizajes, para luego abrir el espacio a un conversatorio para que ustedes tengan la posibilidad de hacer preguntas e intercambiemos algunas ideas. Y posteriormente armaremos grupos de trabajo, dependiendo del número de asistentes, para a través de unas consignas que les he preparado con un trabajo grupal, pues puedan hacer una discusión más pequeña por grupos de trabajo y al finalizar tengan la opción de socializarla y seguimos discutiendo el ejercicio. Bien, cualquier duda, cualquier interrupción me comentan para estar pendiente cómo lo resolvemos. Bueno, voy a compartirles pantalla de una presentación que les he organizado. Bien. Justamente, no sé si me confirman por favor si se ve la presentación. Sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Bueno, el taller ustedes le han denominado taller de elaboración de rúbricas para evaluación a través de casos, pero para llegar a la comprensión de este instrumento de evaluación, que no es el único, es una posibilidad, pero que se ha popularizado su uso porque nos facilita organizar nuestros procesos evaluativos, para mí es importante poder ubicar de dónde se desprende este instrumento, por qué toma tanta fuerza, pero por qué nosotros justamente hablamos y cómo lo podemos usar y cómo entra en juego todos estos conceptos de las competencias y la evaluación. Y hoy en día la evaluación de los aprendizajes y mucho más preciso los resultados de aprendizajes es un discurso que se está moviendo en todos los países
impulsado también a nivel internacional y justamente porque los modelos educativos han cambiado. Entonces, de ahí la presentación que voy a hacer es justamente el tema de cómo se anclan las competencias y la evaluación y el uso de la rúbrica. Bien, bueno, luego me ayudarán a tomar el tiempo para no extenderme. Bien, entonces, hay tres cuestiones claves que voy a retomar en esta presentación, empezando desde una cuestión general hasta llegar a esa particularidad que nos interesa de cómo usar la rúbrica como un instrumento de evaluación, que nos sirva a nosotros los docentes justamente para organizar nuestras prácticas evaluativas y llegar a una evaluación objetiva, ¿no? Que es lo que se busca, una evaluación clara, sistemática, una evaluación que el estudiante la conozca desde un comienzo para que sepa cuáles son los objetivos del curso del seminario que estamos desarrollando. Pero para poder llegar hasta ahí, hasta esa comprensión, es necesario estos dos primeros recorridos, que es entender la educación en la contemporaneidad, entender cuáles son esas principales transformaciones, para luego también entender un entramado de lo que significaría la universidad entre ese interior y ese exterior, porque hay modelos que se han instalado a lo largo del tiempo y que nos han marcado ciertas formas de hacer las cosas, ciertas pedagogías y por ende también ciertas prácticas evaluativas. Y llegamos a un tercer punto que es muy nuevo, que lo podríamos ubicar desde finales del siglo XX, que son toda la fuerza que han tenido las tendencias para la educación superior, y me focalizo en el tema de América Latina, justamente entendiendo que también tenemos una fuerte injerencia de organismos internacionales como política educativa supranacional, que también delinea esas tendencias y nos lleva a los países de América Latina a hablar de esas cuestiones, a instalar esos procesos y a buscar las maneras de operacionalizar. Y dentro de esas tendencias, que son muchísimas, y que lo podemos hacer, las podemos identificar en todos los documentos que ha producido la UNESCO, el Banco Mundial, que han producido la Unión Europea, la OCDE y bueno, otros organismos también que se han encargado de tener fuerza en la educación superior en los diferentes países. Me focalizo en estos, que es el interés de este taller, en las competencias, la internacionalización de currículo y los resultados de aprendizaje. Bien, entonces, para ir avanzando, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de la educación en la contemporaneidad? Hay una tesis que nosotros manejamos para entender la educación en la contemporaneidad y justamente hay 4 fenómenos claves que se ubican en este siglo XXI y que iniciaron desde el siglo XX a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, donde se organiza la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y que justamente instala la UNESCO, el Banco Mundial y paralelamente la OCDE, y que todo eso luego tiene una injerencia fuerte a nivel mundial con todo el tema de la globalización y que tiene pues obviamente injerencia en los aspectos educativos, sobre todo, que son los que nos interesan, pero también tiene injerencia en los otros aspectos, ¿no? Sociales, culturales, políticos. Y es estas cuestiones de que pensar en un cambio en la educación en la contemporaneidad es entender que hay revoluciones, y la revolución, ¿dónde se da? En la tecnología. Por eso hoy hablamos, y esta pandemia pues nos ha mostrado, nos ha sacudido fuertemente este tema de pensar en las técnicas, en las tecnologías, para entenderlas, para comprenderlas como sistemas, como dispositivos, como redes, y también usarlas, ¿no? Entenderlas en su concepto, pero también entenderlas en su operacionalización. Pero a la par de la revolución tecnológica se ha dado otra revolución, que es la revolución científica, y justamente la revolución científica es entender todo el concepto de ciencia que nos mueve y que lo producimos justamente aquellos que nos encargamos de hacer producción de conocimiento desde los diferentes campos disciplinares. Se ha tensionado, porque antes se venía con una sola forma de hacer investigación. Y otro aspecto fundamental que ha cambiado en la forma también de pensar la educación en esta contemporaneidad, sobre todo la educación superior, que somos los encargados de formar a los profesionales, es que se ha generado toda una revolución de las comunidades diversas. Y las comunidades diversas porque antes era un solo tipo de sujeto,
ese tipo de sujeto homogéneo, el sujeto religioso, el sujeto blanco, el sujeto que tenía que aprender ciertas cuestiones y que su vida ya estaba resuelta porque ya estaba pensada de una sola forma. Y resulta que estas revoluciones también marcó la heterogeneidad, por eso la invitación de los países de salir de modelos homogéneos para pasar a modelos heterogéneos porque los sujetos son distintos. Y hoy en día lo vemos desde la identidad sexual, desde la forma como se identifican y son ellos los que llegan pues a nuestras clases, los estudiantes que llegan ahí, que esas comunidades diversas han tenido pues también mucho auge y mucha presencia a nivel mundial, en unos países más que en otros, por supuesto. El protagonismo de la mujer, que es fundamental hoy en día. Sabemos que las mujeres antes estábamos invisibilizadas o teníamos otras actividades, otras tareas y que no estábamos dentro de este ámbito académico, no teníamos el derecho de esto, por ejemplo, de lo que ahora está pasando, que ahora somos profesoras, somos conferencistas, decidimos cuestiones y el papel de las mujeres ha sido primordial en el desarrollo de la educación de los países. Y entonces estas cuatro fenómenos, podríamos llamarlo así, han generado el pensamiento de una nueva universidad que tiene que cambiar de paradigma, porque como lo mencionaba, hay paradigmas que se han instalado, que tienen muchos años y que a veces es difícil salir de esos paradigmas para pasar a otra cosa. Porque es sencillo, ¿no? Lo decía Bachelard, o sea, como el obstáculo epistemológico también no te permite pasar de una cosa a otra para hacer algo diferente. Y sobre todo que esta tecnología nos ha implicado pensar hacer otras prácticas pedagógicas diferentes. De ahí el concepto de innovación, de transformación, de cómo articulo la tecnología, cómo lo hago de otra manera, que no es sencillo, pero bueno, nosotros estamos en el proceso, ¿no? De construir y de construir. Básicamente, este es un contexto en el cual se ha marcado la discusión de cambiar de esos modelos por toda esa revolución que se ha generado, y es precisamente que nosotros tenemos la herencia, sobre todo los países latinoamericanos, de una herencia de un currículo tradicional muy atado a la psicología conductista y muy atado a una pedagogía católica. Es decir, que hay tres coincidencias desde la pedagogía, desde el currículo y desde la psicología que han impulsado un modelo pedagógico y por ende unas prácticas evaluativas tradicionales, unas prácticas evaluativas que privilegian la memoria, que privilegian el conocimiento, pero que estas cuestiones críticas de análisis, de pensar otras cosas, de llevarlo al estudiante a los otros niveles, implicaría que yo primero cambie ese otro paradigma, que ha sido muy fuerte y en los países latinoamericanos se siente, de pronto a veces con mucho más fuerza en la escuela, sobre todo en la escuela pública, porque la universidad también tiene otras configuraciones y ha procurado salir de eso, pero a veces no es tan sencillo porque esas prácticas institucionales están arraigadas. Entonces la idea es salir de ahí. Porque esos modelos, justamente para entenderlos, que estoy hablando desde el siglo XII para acá, que en el siglo XII se empezó a hablar del concepto de enseñanza, pero de enseñanza desde ese docente que tenía el privilegio y que era el único que tenía el conocimiento y que era el único que era el sabedor de la verdad absoluta. Entonces, eso fue que se fue instalando desde ese siglo XII con la pedagogía católica a través de la escolástica, a través de las intencionalidades que tenían las comunidades religiosas frente a armar todo un plan de estudios, una planeación donde el docente tuviera el poder y el estudiante era ese sujeto pasivo que únicamente recibía información, como lo vemos ahí en la gráfica. Simplemente se moldeaba su pensamiento a una sola forma de educar. Y de ahí, como les menciono, esas prácticas evaluativas que se derivaban de ese modelo pedagógico. Y adicionalmente estas cuestiones de currículo, que si nosotros analizamos los primeros desarrollos del currículo desde el siglo XX, con Bobbitt y Tyler, que justamente nacen en Estados Unidos, el currículo es una categoría que no nace en Europa, pero sí nace en Estados Unidos. Otros conceptos como la pedagogía, la educación y la didáctica sí nacen en Europa.
también impulsa ese modelo replicador, ese modelo tradicional, ese modelo que les estoy comentando del docente como principal actor, y al estar el docente como principal actor también es importante el concepto de la enseñanza. Entonces, lo que potencializa el currículo es que sí, que los estudiantes deben aprender, pero siempre dependiendo de cómo el docente dirija y lo gobierne a ese estudiante para que fortalezca su proceso de enseñanza. Entonces, de ahí toda una lógica de decirle, bueno, te enseño a leer y tú repite la oración, haz el dictado, haz de esta manera y así te evalúo. Entonces es toda una evaluación tradicional que en ese momento pues no se pensaba en rúbricas, no se pensaba en toda la deconstrucción que ahora estamos ya hablando de resultados de aprendizaje, porque no interesaba el aprendizaje, estaba interesando lo que se enseñaba. Y de ahí pues también la psicología conductista, pues que tiene mucho que ver con Pavlov, con Tordí, los psicólogos que trataron de incorporar todo este tema de la conducta para instalar este modelo educativo. Bien, pero volvemos al inicio, eso ha generado que haya cambios en los procesos educativos a raíz de toda esta revolución tecnológica e informacional y la revolución científica, que impacta directamente todos los aspectos de la vida, a nivel de comunidad, a nivel de escuela, a nivel de educación, a nivel del mundo del trabajo. Entonces, todo eso permite que haya implicaciones, porque los conceptos se instalan históricamente con lo que pasa en el mundo. ¿Cómo nace el currículo? ¿Cómo nacen los objetivos de aprendizaje que en un momento los promovió Tyler en su libro, justamente Principios Básicos del Currículo? Es porque estaban en plena sociedad industrial y se pensaba un currículo para esa sociedad industrial y para que finalmente a partir de eso se desarrollen ciertas prácticas evaluativas, ciertas prácticas curriculares. Pero ya no estamos en la sociedad industrial del siglo XX. Y esta película, por ejemplo, la película de Chaplin, Mundos Modernos, esa película te recrea muy bien cómo era la sociedad industrial y cómo así también se entendía la escuela. Pero ahorita estamos en esto del siglo XXI en donde ya no es esa sociedad industrial, es una sociedad tecnológica, es una sociedad informacional, conectada, interconectada, con innovación, con redes, es otra cosa. Lo que pasa es que tenemos todavía la fuerza del modelo anterior, que es lo problemático. Y estas consecuencias de la revolución tecnológica se ven en los distintos ámbitos de la vida. Vemos cómo es el trabajador hoy en día. Y hoy en día, ¿qué nos ha tocado con esta pandemia? Somos trabajadores multifuncionales, hacemos varias cosas y estamos conectados por el celular, por la computadora, por el teléfono, por varios dispositivos a la vez. Y bueno, y el cerebro, nuestro cerebro está procesando de otra manera, porque ahí también se involucran todo lo que sería del cerebro, las teorías del pensamiento y toda la fuerza que ha tenido ahora el aprendizaje cognitivo. Pero también vemos otras configuraciones en lo que sería la familia, la empresa, la comunidad, el sujeto. Las familias ahora son diferentes. Las mamás ya no todas quieren ser mamás, ya no todos quieren casarse, hay unos que quieren vivir solos, hay otros que conforman otro tipo ya ni siquiera podemos hablar de parejas, ahora se habla de grupos que se forman también como familias. Entonces, todo esto cambia e impacta y estos son los sujetos que tenemos y nuestros estudiantes que llegan a nuestras instituciones educativas. Bueno, para no seguirme alargando con esta parte, paso a lo que nos interesa, que es los cambios que se ha generado en la universidad específicamente, que es en el contexto donde nosotros nos movemos. ¿Qué pasó en la universidad? Si hay cambios en la forma de trabajo, en la forma de pensar la familia, de la comunidad, del mismo sujeto como tal, de quién se reconoce como sujeto, es que ahora es un sujeto ya no solo hombre-mujer, es un sujeto que también ya dices que yo no me categorizo en esas dos categorías que instalaron a lo largo del tiempo. Ahora también hay otras que son mucho más amplias para poder entenderlo. Pero en el caso de la universidad, si antes se privilegiaba el tema de la enseñanza, hicimos un paso a darle prioridad a lo que es el aprendizaje como consecuencia de esa revolución informacional.
aunque hago la claridad, no es el aprendizaje que promovieron desde los primeros desarrollos del currículo, que eran los objetivos de aprendizaje. Sí, aprenda, pero dependiendo de lo que yo le enseñe. Ese aprendizaje no es ese concepto, es otro aprendizaje que lleva a ubicar al estudiante como centro del proceso formativo y que este aprendizaje le permite al estudiante ser autónomo, que él mismo busque sus posibilidades y que el docente ya no sea ese centro de papel. Entender así al sujeto, al aprendizaje, a la enseñanza. Obviamente las prácticas pedagógicas y las prácticas evaluativas que nos interesa en este taller cambian. Cambia todo, ya no puede ser esa prueba de memoria, de conocimientos, porque sería un tipo de práctica evaluativa que correspondería pues a un modelo pasado. Pero ¿qué es lo que aprenden nuestros estudiantes? Hoy en día ellos aprenden muchos temas de alta calidad, son continuos, continuados, tienen muchas fuentes de información. Obviamente que con esto no quiero decir que el estudiante ha estado preparado justamente a usar todo lo que las tecnologías permite, porque pues el estudiante él puede desarrollar ciertas cosas, por ejemplo, desenvolverse muy bien en las redes sociales, pero cuando nosotros lo ponemos en el uso de una plataforma, en la búsqueda de bases de datos, en cuestiones ya más académicas, más científicas, no es que sea experto. Entonces hay que encontrar muy bien esa diferenciación de cuál es el aprendizaje que nosotros como docentes tenemos que estimular y también orientar en esos estudiantes. No es que los estudiantes nacieron con esas habilidades para la tecnología, está bien de acuerdo al manejo, pero estamos hablando de un contexto más académico, de un contexto más científico, que ahí sí necesita la presencia del profesor. Entonces, no es que el profesor se desplace, no es que lo desplazó totalmente para ubicar al aprendizaje como centro, es que el profesor adoptó otro papel. Y es un papel en el cual, y acá al final se lo dice, y lo dicen autores como Michel Serres, como Scott Lash, que trabajan todo el tema de la información para analizarlo pedagógicamente, y es que el profesor se volvió un instructor, un guía, un actor secundario, es el que impulsa la creatividad, es el que acompaña, es el que orienta, es el que mueve, es el que moviliza pensamiento. Llego a las bases de datos para poder entender los fenómenos y poder hacer construcciones y deconstrucciones. Bien, entonces, para seguir avanzando, si nos damos cuenta que toda la revolución tecnológica genera eso y a la vez nos lleva a pasar de un modelo o de un paradigma hacia otro paradigma para poder llegar a entender por qué se usa la rúbrica como instrumento de evaluación, hay otro fenómeno que lo mencionamos en un comienzo, que hay también una revolución científica. Y esto, para explicarlo de alguna manera, es así, como en resumidas cuentas. La revolución científica es que las ciencias naturales, el desarrollo de las ciencias naturales ha tenido mucho que ver en el desarrollo de las ciencias y ha postulado o ha instalado todo lo que sería lo que conocemos como método científico y formas de hacer las cosas, y todo este impulso que ha tenido lo cuantitativo, y bueno, las formas de hacer ciencia para que sea validado por una comunidad científica a través de diferentes formas de hacerlo. Pero resulta que ese impulso, y que llevó mucho tiempo atrás, pues desde Descartes, lo podemos ubicar siglo XVII, que puso la discusión entre la teoría y el método, también ha tenido unas configuraciones con Thomas Kuhn, con Feyerabend, con Lakatos, por ejemplo, que plantearon, bueno, no hay una sola forma de investigar, hay muchas formas de investigar, porque lo que planteaba Thomas Kuhn es justamente se generaron diversos paradigmas, diversas formas de entenderlo. Entonces, ¿eso a qué llevó? A que también en nuestras clases, también en nuestras formas de abordar nuestros objetos de conocimiento, no lo hagamos de una sola manera, sino lo hagamos de varias maneras. Entonces, de ahí para pensar cómo son nuestras prácticas educativas y cómo son nuestras prácticas evaluativas. Bueno, no me mucho.
aquí hay la ciencia se tensiona con esta revolución científica, empieza a tensionarse el concepto o los conceptos entre teórico, empírico, subjetivo, objetivo, ideológico, neutral, metafísico, empírico, irracional, racional. Y son cuestiones que también cuando nosotros llegamos al desarrollo de instrumentos de evaluación como la rúbrica, nos ponemos en esta cuestión, bueno, ¿cómo llegamos a un punto en que mi evaluación no se vuelva tan objetiva, pero tampoco sea tan subjetiva? Y justamente todo eso, esas discusiones se han venido dando desde todas estas revoluciones. Obviamente que esto merece una discusión más amplia, pues simplemente para dejarlo ahí en la discusión, pues porque bueno, necesitaríamos un seminario completo para hablar de cada una de estas cuestiones que estoy planteando. Bien, en resumidas cuentas, ¿qué hizo la ciencia? Hay proliferación teórica, hoy en día hay una cantidad de documentos que muestra diferentes formas de hacer ciencia, de producir conocimiento, de cómo desarrollar prácticas pedagógicas, prácticas evaluativas. Entonces eso generó un problema, otro problema que se llama, que lo postula aquí Tomás Kohn y Feyerabend, que es el problema de la inconmensurabilidad, que la inconmensurabilidad quiere decir que como hay diversas formas de plantear las cosas, diversas cuestiones, o sea, la heterogeneidad, que fue el paso de la homogeneidad a la heterogeneidad, pues también genera relativismo, no es tan sencillo. Porque entonces, ¿cómo hacemos para validar si es cierto o no todo lo que se está generando? Antes era un único modelo y ahora hablamos de varios modelos a la vez. Pero bueno, esas, como les digo, son cuestiones para dejarlas planteadas, un poco provocados en este sentido. Y entonces tenemos una segunda premisa que es justamente la universidad entre ese interior y el exterior. ¿Y por qué lo planteo así? Porque justamente cuando la institución o la escuela como tal o la universidad estaba con la prioridad del tema de la enseñanza del profesor, de lo que hacía la escuela, los procesos se pensaban solo desde adentro de la universidad. Y no se pensaban desde afuera, porque es que hay una interrelación con el afuera y el adentro, y esto es desde filosofía, desde la psicología, no se puede pensar un proceso curricular, un proceso evaluativo, si no se hace una articulación entre el afuera y el adentro. ¿Y qué es el afuera? Es que lo que se hace adentro es lo que te puede ofrecer la universidad, la escuela, y de ahí los diseños curriculares, los perfiles profesionales, eso es lo que te espera, pero para poder fundamentar eso hay unas cosas afuera que son cómo es la vida, cómo es la sociedad, cómo es la cultura, cómo se mueve el mundo laboral, cuáles oportunidades van a tener nuestros estudiantes. Entonces, toda esa interrelación nos lleva a pensar una forma de hacer las cosas y una forma de proponerlas, y también, pues, lo que nosotros llamamos unas buenas prácticas pedagógicas que pueden funcionar o no, y que bueno, o sea, nosotros somos profesores artesanos que vamos construyendo nuestra propia práctica pedagógica, dependiendo de cómo es el proceso. Bueno, y para cerrar esta parte, veamos cómo las prácticas pedagógicas o pensar modelos pedagógicos distintos, muy articulado a la diapositiva anterior de lo de adentro y lo de afuera, es que hay tres pasos que se marcan para entender la educación, y es la antigüedad, la modernidad, y tenemos un último paso que es la actualidad. Entonces, era diferente, obviamente, tampoco me voy a detener mucho en esto. La antigüedad, la educación y la pedagogía en la antigüedad era totalmente diferente. No existían escuelas, no existían universidades, no existía la idea de evaluación, no existía la idea de currículo. En esta época no existía nada de eso, pero sí existía el concepto de pedagogía. En el siglo XIX tampoco surgía el tema de la evaluación. Tampoco, o sea, se hablaba más en términos de pedagogía, porque justamente aquí lo que se priorizó es el concepto de enseñanza, de universidad encerrada, de ahí lo que nosotros conocemos ahora con las construcciones que tenemos en nuestras universidades. Entonces, entra también en juego lo que es la didáctica, el método, la dirección, la conducción de nuestros estudiantes, etc. Pero hay una última parte, y en el siglo XX, desde el siglo XX en adelante, siglo XXI, aquí sí emergen todos los conceptos de currículo,
evaluación, que son los más, podríamos decirlo, en comparación con la pedagogía, la educación y la didáctica, son los más contemporáneos. Es en estos siglos que empieza a hablar. Y que hay ese paso, como lo pueden ver, de enseñanza-aprendizaje de esa universidad encerrada, porque sigue estando encerrada en una infraestructura, pero que también ahora está toda la discusión de pensarlo con el afuera. Por ejemplo, para pensar una práctica evaluativa a través de una rúbrica de evaluación, ¿cómo yo puedo pensar armar un criterio de evaluación que me permita articular y desarrollar esas competencias de los estudiantes, pensando no solo desde lo que se puede aportar desde adentro, sino también en esa interrelación de lo que él va a encontrar en su proyecto de vida? Llamémoslo como proyecto de vida, porque sabemos que hay estudiantes que se van a ubicar laboralmente rápido, hay otros estudiantes que se van a ir a estudiar, hay otros estudiantes que van a armar un propio negocio, hay diferentes posibilidades, hay otros que no van a hacer nada, o sea, eso es relativo dependiendo cómo termina su programa académico. Pero lo que uno debe garantizar como institución educativa es que lo que aporta dentro en la institución le sirve para algo. Y de ahí por eso el impulso que ha tenido este tema de la rúbrica y de la evaluación de los aprendizajes y de los resultados, para que la educación que nosotros estamos brindando sea mucho más pertinente, mucho más acertada y articulada con lo que viven los estudiantes. Bien, bueno, no me voy a detener aquí para ir avanzando porque ya me quedan 10 minutos. Y justamente entonces aquí nos lleva a un tercer punto, que es el que ya nos vamos acercando al tema de la evaluación de los aprendizajes, de los resultados de evaluación, de los resultados de aprendizaje y del uso de instrumentos como la rúbrica de evaluación. Para esto retomo lo siguiente, a ver, mencioné anteriormente que el currículo y la evaluación son categorías más contemporáneas desde el siglo XX, siglo XXI, que han tenido configuraciones también. Porque si vemos las primeras prácticas evaluativas, los primeros desarrollos de la rúbrica, por ejemplo, que fueron en los años 60 en escuelas públicas en Estados Unidos, el enfoque también era diferente. Lo que pasa es que estos procesos se transforman dependiendo de los análisis históricos que se hagan. Pero para entender este tema de la evaluación y entender por qué se instala la rúbrica, hay que entenderlo desde la perspectiva de la instalación de tendencias para la educación superior en América Latina. Y estas tendencias, a mi modo de ver, están articulados con esta tesis. Hay una cesión de autonomía e independencia de los estados nacionales en el diseño e implementación de sus políticas educativas, lo que yo llamaría un isomorfismo institucional o homología. ¿Esto qué quiere decir? Que hay tendencias que circulan desde siglo XX y sobre todo con ese impulso de la UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE, las pruebas estandarizadas, todo este tema de las rúbricas, de las competencias, que se han instalado a nivel mundial y que los países hablan de eso y los discursos circulan en las instituciones. Entonces, cuando uno hace estudios comparados en los diferentes países, nos damos cuenta que si yo acá en Colombia hablo de calidad, resulta que por allá en Ecuador también están hablando de calidad y de procesos de acreditación. Si nosotros acá en este momento estamos en toda una discusión de resultados de aprendizaje, también noto que en Perú están en la discusión de los resultados de aprendizaje. Entonces son discursos que se empiezan a mover y a circular a nivel mundial. Y que esos discursos obviamente hay que entenderlos desde todo el impulso que ha tenido la mundialización. Hay que entenderlos en ese sentido para poderlos comprender. Que en unos países son más intensos, están más apropiados que en otros porque han instalado todos unos modelos, es cierto, porque eso está dependiendo también de cómo son las políticas educativas en los países. Colombia es un país que tiene una política centralista, con un gobierno que legisla en educación para todos los niveles y para todo el país. Entonces ha generado todo un modelo que ese es el que se aplica y es el modelo justamente de las competencias, el discurso de los resultados de aprendizaje y el uso de las rúbricas que también se promueven. Ahora hay que entenderlo en otro sentido. Cuando uno hace análisis ya de las universidades, no es que todas estén en la misma dinámica y en la misma situación, es dependiendo cómo se han comprendido los discursos,
cómo las instituciones también los han asumido y si lo adoptaron o no, si se alejaron y tienen propuestas alternativas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que toda esta discusión de pensar las tendencias educativas desde las competencias, la internacionalización del currículo, los resultados de aprendizaje, el uso de instrumentos de rúbricas, hacen parte de una política educativa supranacional, que es un factor fundamental para entender todo este entramado que hemos estado hablando. Y esto para mostrarles a grandes rasgos el concepto de las competencias y de un modelo, porque es un modelo, pues se llama hoy en día educación basada en competencias. Es ese paradigma también que está en contra de ese modelo conductivo. Hablábamos en algún momento que todavía está en unas instituciones, pero que las competencias promueven que se cambie ese paradigma para hacerlo de otra manera y de ahí la discusión entre el saber, el ser y el hacer, y en una articulación de esos tres campos, y justamente que las competencias se atan a la internacionalización del currículo para que los países tengamos referentes comunes en el tema de homologaciones, créditos académicos, inserción internacional, inserción regional, movilidades y todos estos otros conceptos que empiezan a moverse. Entonces se vuelven como abanicos supremamente grandes para poder entender que esta política educativa supranacional pues ha instalado estos discursos y ha promovido estas formas de hacer las cosas, que tiene sus cosas positivas y negativas, es así, pero lo que hacemos las instituciones es poderlo deconstruir y armar unas propuestas que nos sirvan para nuestras realidades institucionales, teniendo en cuenta que América Latina es un país diverso. Entonces vemos cómo desde Estados Unidos plantearon el tema de las competencias básicas. Esto fue como de los primeros informes, estamos hablando principios del siglo XXI, que armaron toda unas definiciones de lo que es competencias básicas, que después se transformó a competencias genéricas y luego se hizo una articulación con las competencias específicas, pero ya estaba el debate, ya es la operacionalización. Y luego, si analizamos, la Comisión Europea también empezó a dar fuerza a lo que sería el aprendizaje a lo largo de la vida y todas estas competencias básicas, genéricas, y esto es lo que se mueve en nuestros países. Por ejemplo, en Colombia hay un organismo que evalúa los aprendizajes de los estudiantes para el acceso a la educación superior, la salida de la educación superior, y que tiene una prueba específica de competencias genéricas y específicas. Y bueno, todo esto, como lo podemos ver, estos organismos ya lo han promovido. Desde América Latina, la experiencia más cercana, ¿cuál es? Desde el proyecto Turing para América Latina, que es una experiencia similar a la europea y que justamente planteó en su momento 25 competencias genéricas para poder hacer el análisis en los países de América Latina. Bien, esto es un ejemplo del modelo educativo colombiano, de la normativa colombiana que a nosotros nos exigen, por ejemplo, para validar un programa académico, cumplir con estas 10 condiciones y dentro de las cuales en la tercera y la cuarta, que son los aspectos curriculares y la organización de actividades académicas, es todo focalizado al tema de competencias, pero ahora con mucha fuerza porque surgió un decreto paralelo a este que impulsa todo el tema de los resultados de aprendizaje. Y ahora lo que les quiero decir es que sí, doctora, para recordarle que ya el tiempo se está terminando de la primera. Ok, gracias Alex, ya estoy terminando. Entonces, les decía que quiero dejar claro que no es que hablar de resultados de aprendizaje y uso de rúbricas es como si reemplazara todo este modelo de competencias. Es una complementariedad. Hay un modelo por competencias que tiene una continuidad con el tema de los resultados e indicadores de aprendizaje y de ahí el uso de la rúbrica. Bueno, y para finalizar, pues tenemos el último punto de que todo este contexto que hemos analizado rápidamente, porque nos tomaría mucho más tiempo el desarrollo, nos lleva a pensar y a entender por qué hoy hablamos de un diseño curricular por competencias y de la elaboración de rúbricas de evaluación. Y para esto hay muchos modelos. Pero ¿qué es específicamente lo que yo quiero resaltar en este taller? Es que pensar en una planeación por competencias te cambia la forma como yo venía pensando
la planeación de mi seminario, de mi curso, que antes priorizaba cuáles eran los temas a desarrollar y por último qué era lo que quería encontrar o qué era lo que quería como resultado de todo ese proceso. Ahora no, lo que te invita es piense primero en la competencia, articúlelo con unos elementos, con unos indicadores que serían fuertemente los resultados y cómo va a evidenciar, porque estamos en la era del aprendizaje observado y del aprendizaje evidenciado. Y toda esa planeación inicial, ¿para qué le sirve? ¿Qué problemas le va a resolver en su seminario, en su curso, en su materia, en su asignatura, como le llamemos? Y finalmente, cuando tiene esa generalidad, ya diga qué temas aporta al desarrollo justamente o a la apropiación justamente de esa competencia que está pensando. Esto ya es parte del taller, aquí está cómo podemos formular una competencia, cuáles son los elementos mínimos. Como les digo, esta es una propuesta, de pronto ustedes han avanzado en otra, pero lo importante es entender que se pueden pensar propuestas de hacer planeaciones diferentes y de darle la vuelta a planeaciones tradicionales para entender en sí un diseño curricular de las competencias. Aquí hay un ejemplo de competencia de ingeniería, por ejemplo, modelar sistemas energéticos para el mejoramiento de la eficiencia de equipos utilizando herramientas de optimización, teniendo en cuenta que hay unos elementos claves para formular esa competencia. Y bueno, y luego en el taller ustedes encontrarán un ejemplo de una competencia para poder articular esos elementos, indicadores, evidencias, problemas y temas. ¿Y por qué tuve que hacer este contexto? Porque cuando nosotros tenemos en cuenta todo esto, podemos hacer la articulación con la rúbrica de evaluación, que justamente se concentra en los elementos de competencia y los indicadores para fundamentar los criterios de evaluación. Y que uno de los criterios mucho, pues como el que más en este momento se está trabajando desde la cuestión teórica es desde Vixen y Collins, que sería pensar niveles para los criterios de desempeño de nuestros estudiantes a través de estos niveles plantean los autores, que nosotros podemos proponer otros si es así, pero bueno, esta es una forma como de pensarlo, como yo a través de mi seminario puedo pensar una estructuración de un nivel dependiendo de los estudiantes, dependiendo del semestre donde estoy, un nivel más, un nivel menor para que él vaya ascendiendo y vaya alcanzando unos resultados de aprendizaje mucho mayores. Bueno, terminé corriendo al final. Bien, bueno, felicitamos a la doctora Mónica Portilla por su exposición importante, interesante sobre el tema de guía de evaluación, guía de rúbricas. Entonces ahora pasamos a una pequeña etapa que se relaciona con preguntas. Entonces tenemos la primera pregunta, doctora. Qué pena, Alex, se cortó un momento, no te entendí muy bien la Sí, pregunta. sí, hay una pregunta, dice, ¿el formulario era parte del tema que está tratando? Bueno, así lo Ah, está, sí, claro que sí, claro que sí. Esa sí. última parte que yo abordé del diseño curricular y de la elaboración por rúbricas es justamente que para en este momento del taller grupal ya hagamos una discusión mucho más específica con respecto a ese diseño. Que yo voy a entrar a cada una de las salas para resolver inquietudes también. Bien, una base de datos, sus referencias para cada grupo, ¿no? Entonces, ingresen a al último enlace. Hay dos. El primero está equivocado, el último enlace que que se envió, ese es el que está vigente, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son los reactivos utilizados para sugerir una auditoría? Dice. Bien, no me es muy clara la pregunta a qué se refiere con reactivos. Sí, a ver. Jimer Chucos, ¿a qué se refiere con relación a reactivos? Bueno,
Está hablando, dice, de rúbricas, lista de cotejos. Bien. Las rúbricas pueden haber, son dos cuestiones, instrumentos que podrían aportar a la evaluación. Estamos hablando de rúbrica, listas de cotejo o lo que llamaríamos también listas de chequeo. Podríamos hablar también de portafolios, podríamos hablar de diarios de campo, o sea, todas esas herramientas que a usted le permita hacer seguimiento en la evaluación de los estudiantes son válidas y son de la propia construcción y de las necesidades que se genera de los cursos que usted imparte o de los seminarios. Entonces, para mí, o sea, es una cuestión muy desde mi formación, porque pues yo pues soy de formación pedagógica, educativa, y habría que analizarlo en el sentido de que si uno, por ejemplo, para una auditoría únicamente va a realizar esa lista de chequeo, esa lista de cotejo, como lo llama, de pronto deja a un lado otras cuestiones que también son interesantes de evaluar. Entonces, por eso uno lo complementa con la rúbrica de evaluación, que la rúbrica de evaluación incorpora ciertos criterios que te permiten también hacer otros análisis que no simplemente si está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, yo creo que es una mezcla de varias cuestiones. Tendríamos que ver qué tipo de auditoría pues se está refiriendo, porque también cuando son dimensiones de evaluación demasiado amplias, por ejemplo, para procesos de acreditación, en donde los elementos son muchísimos para evaluar, pues también no sería sencillo. Sería analizarlo primero desde el proceso que se requiere hacer la auditoría, por último, las intencionalidades, pero no simplemente dejarlo como una cuestión de si cumple o no cumple, sino también llevarlo a un nivel un poco más amplio de lo que nos permite la rúbrica, que son criterios de evaluación, y que esos criterios de evaluación nos permite poderlos evaluar en términos de niveles, les proponía. Y esos niveles también uno los lleva a términos cualitativos, pero también a términos cuantitativos. Entonces yo creo que por ahí sería como revisar el proceso para hacer esa construcción y decisión.